Bueno, muy buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por conectarse a esta primera web conferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Bueno, estábamos comentando antes de iniciar sobre la necesidad de hacer la lectura de los contenidos y referentes bibliográficos. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque este curso de Finanzas Corporativas, digamos, que requiere un análisis bastante profundo, ¿sí? Sobre el manejo de unos indicadores que le permiten a la empresa asegurar, podríamos decir, bueno, nada se puede asegurar, pero sí tener como una mayor confianza de que la empresa pueda crecer sin quedarse ilíquida y sin tener que recurrir a un endeudamiento pues muy elevado, ¿sí? Ok, sí, señor. Y estamos hablando de apalancamiento, ¿sí? No sé si alcanzó a mirar algunos de los conceptos allí en el contenido de referentes bibliográficos. El apalancamiento, quería preguntarle, Néstor, ¿qué entiende usted por apalancamiento? El apalancamiento, doctor Andrés, referido como la manera como yo me proveo de los recursos, la forma como busco el recurso para poder ejercer un desarrollo sostenible y en crecimiento para la empresa, Muy bien. atendiendo las ideas de inversión y todo lo que pueda afectar. Ujú. Perfecto, es una suma de dinero que se pide prestado, pero lo más importante es que la destinación es para generar más recursos, más ganancias. Ok, ok, ¿Mm? Porque no podemos afirmar jamás que si pedimos recursos a terceros y los utilizamos para pagar gastos o intereses, eso ya no es apalancamiento. claro. No, doctor, y ahí hay otro tema también importante porque fíjese que mirando, digamos, el contenido también es, como usted lo menciona, doctor, que yo provea recursos, que yo me endeude, pero que me endeude con unas buenas líneas de financiamiento, ¿no? Acudiendo a un tema legal, formal, porque lo que uno ve en el mercado, doctor Andrés, hoy en día es que la gente está acudiendo a cualquier tipo de financiamiento, un financiamiento de estos agiotistas y realmente se le rompe el bolsillo a cualquier empresario. Correcto, correcto. Eso es correcto. Sí. Ujú. Bueno, entonces, Doctor, perdóneme, ese apalancamiento, veo que la lectura también habla, tiene mucho contenido de crecimiento sostenible, sí, crecimiento sostenible. sí. Ese crecimiento sostenible, doctor Andrés, además de tener que ver con el buen desarrollo, las prácticas y los objetivos financieros y demás, también refiere a algún componente de calidad ajeno a todo lo que es tangible, como por ejemplo contenidos ambientales que por pronto uno pueda cuantificar. Sí se puede ya abordar hasta ese tema entendiendo lo de sostenible. ¿Qué entiende usted por sostenibilidad? Partamos de ese hecho. ¿Qué es sostenibilidad? Sostenibilidad, doctor, es que una organización, cualquiera sea ella, se mantenga en el tiempo, que el desarrollo de su objeto social se mantenga y que pueda cumplir su proyecto. Ujú. Eso entendería porque sea sostenible. Y Correcto. cuando hablamos de sostenibilidad, que es un tema que se está abordando mucho ahora, doctor, desde el punto de vista ambiental, Ujú. ahora con eso de la S1 y la S2, pues que son temas, lo del tema climático y demás, Ujú. entiende uno que esos factores hay que llegar a ellos, pero cuantificar su valor. O sea, ¿qué me estoy ahorrando? Además de los beneficios sociales, ¿qué me estoy ahorrando con esa inversión que hago en lo ambiental? ¿Cómo la puedo cuantificar? Eso es así, ¿cierto, doctor? Ojo con lo siguiente. Hay indicadores para lo que es un crecimiento de una empresa, podríamos llamarlo tradicional, el modelo tradicional, ¿sí? Ahí encontramos el modelo de crecimiento de Higgins. También podemos hablar del modelo de crecimiento de Ramsey Cummins, ¿sí? Pero cuando estamos ya, esto que es más novedoso, ¿sí? Que es la sostenibilidad, existen ya también unos modelos que adaptan indicadores para poder incluir o tomar en consideración esa sostenibilidad y digamos, esa importancia de la mitigación de los efectos invernadero.
Doctor Andrés, es que se lo pregunto porque en una de las empresas que asesoro se implementó este tema de la ISO, ¿sí? De la trinorma, ¿sí? De calidad. Y en esos Sí. esquemas de calidad está el tema ambiental, ¿cierto? Ujú, Y sí. curiosamente, doctor Andrés, hace unos 20 días, quizás el mes, recibí de la Junta de yo soy contador, una de mis tareas es contador, y recibí una auditoría de la Junta de Contadores. Y justamente me abordaron sobre ese asunto, sobre el tema de la sostenibilidad, enfocado en lo climático y en estos temas ambientales. Y entonces Ok. la conclusión era, doctor Andrés, que nosotros teníamos que, y por eso me parece tan importante abordarlo a usted, la conclusión era que teníamos que nosotros como financieros, como contadores, pues, o revisores fiscales y demás, verificar la cuantificación económica de un beneficio ambiental, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no adoptamos unas políticas ambientales y eso cuánto le podría costar a la empresa? Más o menos esa figura, doctor. Mire lo siguiente, yo estoy haciendo un doctorado en economía y finanzas y yo estoy manejando ese tema, el tema de la sostenibilidad. Mm, en Europa, eh, ellos ya crearon unos criterios para poder, y con un puntaje, para poder establecer o para poder, digamos, asegurar que los proyectos, mm, que los proyectos cumplan, bueno, los llamados proyectos verdes, ¿sí? Cumplan con ciertos requisitos, ¿sí? Ciertos requerimientos para poder ser catalogados como proyectos sostenibles. ¿Ok? Ok. Eh, no sé si ya haya escuchado sobre los GRI o los indicadores GRI. En uno de los cursos anteriores, doctor, miramos ese escenario y miramos todos estos temas de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Uh -huh. Y miramos también pues no recuerdo muy puntualmente, tengo que pues, volver a estudiarlo, una normativa, no recuerdo si era europea o americana, y Uh que -huh. en Colombia están llegando a algunos acercamientos y que se pretende es que las empresas, también así como surte la información, unos estados financieros y demás, se presenten también unos indicadores y unos informes anuales. Bueno, entonces miren lo siguiente, lo que ustedes va por el camino correcto. Ojo con lo siguiente. Hay algunas empresas multinacionales aquí en Colombia, sobre todo las de origen europeo, que están solicitando a la sede de la subsidiaria aquí en Colombia que cumpla con esos criterios, ¿sí? Con esos criterios europeos de, digamos, de mitigación del cambio climático, ¿sí? Eso tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con economía verde, tiene que ver con finanzas sostenibles, ¿sí? Etcétera, etcétera. Mm, y eso tiene un procedimiento muy, muy específico para, para que la empresa pueda medir, ¿sí? Digamos, cómo la empresa está colaborando en cierta forma a la mitigación del cambio climático, ¿sí? Dan unos puntajes, ¿sí? Pero sobre todo, Ok, ojo con lo siguiente, eh, eso es como en términos contables para que la multinacional, la sede, sí, la casa matriz, pues pueda saber cuál va a ser el aporte que está haciendo la subsidiaria, por decir algo, en Colombia, ¿sí? ok, Mm, eso es por un lado. Por otro lado, los GRI son, eso, digamos, los GRI, digamos, mm, son organizados o fueron diseñados por una empresa sin ánimos de lucro, ¿sí? Sin embargo, mm, ellos fueron los primeros en establecer como unas pautas para poder medir, para poder mostrar en los estados financieros el aporte que hacen las empresas a la reducción del cambio climático. ¿Sí? Eso se llaman los GRI. Si quiere, espera un momentico y de una vez se los muestro. GRI. Aquí lo con tengo. indicadores de tipo global, ¿cierto? Esos green, ¿no? Correcto. Y hay una clasificación muy, muy buena dependiendo del tipo de empresa.
Ya. Ok. Bueno, espérese. Vamos a... Ok, listo. Voy a compartirle pantalla, Néstor. Oh, claro. Aquí tenemos. Y espere, Correcto, doctora. Sí, señora, de aquí una estoy vez le observando. paso, de una vez le paso el enlace. Global Reporting Indicators. Eso es lo que significa GRI. Muchas gracias. Bueno, ahí se lo acabo de Eh, compartir el enlace para que pues usted Gracias, lo doctor. tenga. Doctor, Bueno, recuerdo que en una de las clases de lo que le digo en el curso anterior, nos hablaban de este tema y de unos reportes de sostenibilidad. uh-huh. Esos reportes de sostenibilidad, ¿cómo estamos en Colombia con eso, doctor? ¿Eso ya ha avanzado acá? ¿Hay alguna norma Poco. Si estamos poco? hablando de los GRI es muy poco. Es más, la gran mayoría de empresas, digamos, colombianas, incluso multinacionales colombianas, poco cumplen con digamos, con estos estándares, este reporte global, ¿sí? Muy pocas, sin embargo, las multinacionales sí lo están cumpliendo. ¿Mm? Ok. Doctor Andrés, escúcheme una pregunta que tenía pendiente. Es que mirando en la actividad se hablaba siempre de una empresa que cotice en bolsa, ¿cierto? Sí, Mm, es, es más significativo, doctor Andrés, desde el punto de vista financiero, pues todas las organizaciones, cualquiera sea, requieren apoyos, pero es superlativo que una empresa, o en otras palabras, es más relevante una empresa que cotice en bolsa a una que no cotice para los inversionistas. eh, depende. Digamos, el capital que está obteniendo la empresa para poder financiar su operación la obtiene en gran medida de terceros o de los socios y dueños de la empresa. No, que comúnmente de los socios, comúnmente de los socios. Si es de, pues, porque es que creo, doctor, que también por el tema de bolsa, ellos requieren un número, si la empresa cotice debe tener un número de socios determinado, ¿cierto? Pero las demás empresas, doctor Andrés, las del medio nuestro, muchas pymes y demás, no alcanzan a tener ese contexto y entonces, pero también sufren por lo financiero, requieren las asesorías y demás. Por eso le preguntaba. Pues mire, a nivel global, a nivel internacional, una empresa que cotice en bolsa ya es diferencia, sobresale sobre las que no están cotizando en bolsa, ¿sí? Eso lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque cuando una empresa cotiza en bolsa, está asegurándole a los dueños y socios, a los inversionistas, que los estados financieros los van a publicar. Los están publicando con información que está siendo verificada por por la misma bolsa de valores, dentro de unos tiempos establecidos. Eso además, cuando una empresa cotiza en bolsa, sus acciones, para que puedan cotizar en bolsa, tienen que cumplir con un mínimo cantidad de operaciones, ¿sí? De compra y de venta. Eso entonces va a permitir que los precios de esas acciones, ese precio sea realmente fruto de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque son activos financieros que se están comprando y vendiendo y están realizando una gran cantidad de volúmenes, se están manejando grandes volúmenes de dinero, podríamos decir que en forma diaria. Eso sin lugar a dudas da mucha más confianza a los inversionistas que, por ejemplo, una empresa que no cotiza en bolsa. Y doctor Andrés, mire que veía también en algún sector, sobre todo, pues una tendencia más como de la ingeniería económica, de los economistas de vieja data, haciendo una crítica a los modelos financieros, sí, a los esquemas, cómo se abordan los modelos financieros y la forma como se asesora a aquellos inversionistas para los mejores resultados en bolsa. Y la crítica iba encaminada, doctor Andrés, a ver usted qué opina del tema y cómo me ayuda. La crítica era que mm, las variables que se toman en los modelos de las empresas para bolsa, y para decirle a usted, mire, compre esta, que esta le va a ir mejor y no compre esta porque esta no le va a ir muy bien. Ellos Uh -huh. argumentan que
esas variaciones últimamente o en los últimos años no son tan certeras. Entonces le Sí, hace una crítica a lo financiero. sí, sí, Eso, eso es doctor, cierto. ok, ok. Es que últimamente, no sé si usted se ha dado cuenta, sobre todo la política, ¿sí? La política, no voy a hablar de nombres porque me puedan hasta sancionar, pero últimamente los precios de las acciones, incluso los precios de los commodities, estamos hablando del precio del petróleo, sube y baja dependiendo de si atacaron a no Irán, que si atacó Israel, etcétera, etcétera, ¿sí? Oye, Entonces, lo que está pasando en Colombia con el tema político en estos días, pues, que ha afectado también, el dólar, ¿no? también, exactamente. Digamos, las variaciones en los precios de los activos financieros, hablemos acciones, bonos, todos los activos financieros últimamente están más apegados no a lo que debería determinar sus precios, que son la oferta y la demanda, sino son las comunicaciones que van a influir en las posturas políticas y decisiones de tipo político que van a afectar los mercados y pueden afectar la parte económica, ¿sí? Y el consumo, etcétera, etcétera. Sí, últimamente es así, sí, claro. Sí. Ok. Doctor, usted ahorita mencionó la palabra commodities. Eso es como, Commodities, sí. y lo he escuchado mucho en esta emisora o en este programa radial que utiliza la Javeriana, que es puro tema económico, Ah, puro tema sí, financiero. ¿Sí? sí, la Eso, ventana. doctor, eso de commodities no son en sí productos, sino como lo que se utiliza para elaborar materia prima, insumos o algo así, o tiene que ver con un producto en específico. Es un producto que tiene una gran demanda y que cumple con un estándar, ¿sí? Para ser comercializado. El clásico ejemplo de commodity es el barril de petróleo. Sí. El barril de Pero, petróleo. pero doctor, cuando, digamos ahora que usted lo mencionaba, y estas personas, por ejemplo, que hablan acá en esta emisora, que son economistas y financieros, gestores, ellos Sí. hablan también de temas de energía, hablan de commodities, pero también se apilan en temas agrícolas, en temas energéticos. O sea, ahí, ¿cómo se estructura eso, doctor? O sea, está el petróleo, ¿cierto? Pero ¿tiene Ujú. que ver con los insumos que me llevan al petróleo o simplemente es el producto como parte de la producción interna del país y así se tiene en cuenta? Mire, los commodities son exactamente como usted dijo, son materias primas, ¿sí? O sea, son bienes, podemos decir, básicos, tangibles, ¿sí? Eh, no tienen o no tienen muy poco valor agregado. Por ahí el valor agregado es el poder sacarlos, en este caso, del subsuelo, ¿sí? Y su valor, su precio se rige por la oferta y la demanda. ¿Mm? No importa quién los produzca, son prácticamente son podríamos decir que son idénticos, o sea, un barril de Claro, petróleo venezolano, un barril de petróleo de Texas, un barril de petróleo mexicano o incluso israelita, es un, es un producto que cumple con las mismas características, el mismo, digamos, volumen dentro de cada uno de esos barriles, ¿sí? Es un producto estandarizado y ok, y por eso es que fácilmente se cotiza en bolsas de valores. Si por decir algo, un país se comprometió a entregar, no sé, 3 millones de barriles de petróleo, por algún motivo tuvo, bueno, como lo que pasó en Estados Unidos, hubo un daño en una de las refinerías, no pudo cumplir con la entrega de parte de esos commodities, ¿sí? Entonces le pidió prestado a, a México, fue así. Entonces México le prestó esa cantidad de barriles de petróleo y con eso pudo cumplir con esa obligación que tenía. Entonces, ok, como dije anteriormente, es un producto estándar. Es un ok, producto muchas estándar. gracias. Bueno, con mucho gusto. Profesor, esa línea de la que habla ahora, porque este tema es muy motivante, ¿no? Con todo Sí, esto que hay acá, sostenibilidad de inversión, sostenibilidad de crecimiento, flujos de caja, hay un ítem, doctor, que en algunos textos se maneja, pero en el tema financiero técnico no lo veo mucho. Es más como los economistas, ellos hablan de la psicología financiera. Ese tema, doctor, tiene peso en estos.
esquemas, el tema de la psicología financiera, haciendo la crítica a cómo se toman, cómo somos tan emotivos que nos equivocamos mucho en las decisiones financieras de la empresa, en, Sí. en las orientaciones. ¿Eso tiene un peso técnico fundamentado, doctor Andrés? Pero no todas las situaciones, sobre todo en los momentos de crisis. Eso está demostrado científicamente. Cuando no es una situación de crisis, normalmente la razón es digamos, la que guía la toma de decisiones de los inversionistas, ¿sí? Sí, Pero ya cuando hay situaciones que se salen del control de los inversionistas, ¿sí? Como por ejemplo las decisiones alocadas de ya sabemos quién, ¿no? en cuanto a guerras, pues ese tipo de decisiones, algunas veces los inversionistas están ya tan cansados de tratar de encontrar una forma lógica de tomar decisiones, que toman decisiones apegadas al corazón, no a la razón, ¿sí? A los Sí, sentimientos. Y, y eso ha sucedido que esas decisiones llegan y las toman, a veces a veces la pegan y a veces no, pero lo cierto es que cuando van luego los medios a preguntarle, bueno, ¿usted por qué tomó esa decisión? No le pueden responder. Dijo, pues eso fue mi ok. corazonada. Eso fue mi corazonada, eso es lo que mi instinto me dijo, teniendo en cuenta tales y tales razones, motivos. Um, y posiblemente, si estamos hablando de traders, entonces ellos dicen, mire, nosotros vimos que en estas situaciones del pasado, aunque la lógica daba que iba, por ejemplo, con una tendencia alcista, después de bajar, iba entonces a bajar, pero hasta el piso, dadas las situaciones, y vemos que en esta situación más o menos se asemeja a eso que había ocurrido, no sé, 8 o 10 años atrás, y, y en ese momento no tomamos la decisión correcta, pero como vimos que ese esquema se parecía al que había ocurrido hace 8 o 10 años, tomamos la decisión más correcta, aunque no lógica y coherente, pero sí que diera mejores resultados. Y como le digo, a veces la han pegado, pero pues otras veces no. Claro. Doctor Andrés, ahora que digamos que también muy, sé que está haciendo pues un doctorado y creo que tiene esas ideas de innovación muy claras y demás. Estamos observando, doctor, y sobre todo en estos procesos de cuantificación de información, informes financieros, datos financieros, de crecimiento, tasas de interés. Estamos observando mucho uso de la IA, ¿sí? Y de hecho, Sí, mucho empresario está pagando algunos espacios de IA. sí. Entonces, doctor, ¿usted qué, qué nos puede aconsejar? Porque estamos viendo que pareciera que se está deshumanizando la información. Toman la información y automáticamente prescinden de dos, tres personas porque ahora hay velocidad y, o sea, yo no creo que sea tan así, ¿no? Pues que eso nos ayude, es maravilloso, pero no creo que eso mejor dicho, que nos reemplace. Pero está pasando mucho, doctor Andrés, ¿cómo Sí, luchar con eso? sí. Pues hay que tomar en cuenta, ¿usted se acuerda de Warren Buffett? No lo tengo presente, doctor. ¿No ha escuchado de Warren Buffett? No lo tengo presente, doctor, Él honestamente. es, él es un multimillonario americano de Arkansas, si no estoy mal. Eh, bueno, es una ciudad en Oklahoma. Es una ciudad en Oklahoma, no me acuerdo. Pero lo cierto es que él empezó a invertir en acciones desde muy pequeño, o sea, mmm, prácticamente desde que empezó a trabajar. Sí. Y él ha logrado crear toda su fortuna simplemente tomando decisiones coherentes y lógicas y siendo y confiando sobre todo en esas acciones que él ha comprado y que corresponde muchas veces a las llamadas blue chips, ¿sí? Ah, Eh, que son acciones de empresas que se han mantenido en el mercado a lo largo del tiempo y que tienen, o sea, tienen una capacidad de resiliencia y de digamos, continuar en el mercado, ser muy flexibles y siempre
obviamente innovando para poder mantenerse en el mercado. Estamos hablando de empresas como General Electric, estamos hablando de empresas incluso de software alemanas, los de SAP, O estamos hablando, como una empresa propia como es esa SEC acá en Colombia, ¿no? podríamos de Sí, pronto también hablar de eso, ¿sí? Entonces son empresas grandes, ¿sí? Incluso con el paso del tiempo no se han quebrado porque han sabido, digamos, establecer unas bases, mantener unos clientes, estar al día con innovaciones, si necesitan eh, reducir costos para aumentar la demanda, lo hacen. Mejor dicho, ellos tienen una comunicación y saben percibir muy bien qué es lo que los clientes necesitan y ofrecerles ese producto o ese servicio. ok, Entonces, gracias. Ok. digamos que Warren Buffett, sin utilización jamás de inteligencia artificial, ha sabido, ha sabido, incluso en momentos en que los precios de las acciones cayeron, como en la crisis del 2008, ¿sí? Él compró muchísimas acciones y él sabía, porque su experiencia se lo había demostrado antes, que esas acciones lo iban a subir. Y efectivamente así pasó. Después de la crisis financiera del 2008, muchas empresas se quebraron, pero no se quebró. Y por el contrario, después de eso, que se pegó una super subida, después de unos meses o años, las acciones que estaban prácticamente en el piso debido a sí, a ese error con los subprime, con las hipotecas subprime, pues otra vez el mercado se recuperó. Incluso al poco tiempo otra vez subió el nivel, el índice Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's 500, etcétera, etcétera. Otra vez volvieron al nivel en que estaban y pues, sigue subiendo. Y eso es, él sabe, él analiza quiénes son los gestores o gerentes de las compañías, cuál es la decisión. A veces hasta él da mucha, él comunica mucho su opinión sobre las empresas y eso hasta le da ideas. A los mismos gerentes les da hasta confianza, ¿sí? Sí, Y, claro. y eso le da también confianza a los inversionistas y se consigue lo que él quiere. Él da buenas noticias que dan confianza, soporte en las empresas en las que él está invirtiendo y efectivamente esa información lo toman positivo tanto los inversionistas como los gerentes de la misma empresa y todos salen ganando. ¿Sí? Sí. Y doctor, y entonces fíjese que ahora que usted me da ese ejemplo, como el curso tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Sostenible y todos esos temas, y vemos, Crecimiento. están las plantillas. Esas plantillas, uno obviamente las cuantifica porque pues obviamente para eso son las plantillas y demás. En ese Sí. momento, doctor, ¿qué garantía tiene, doctor Andrés? ¿Qué garantía hay? Justamente por lo que estamos abordando ahora, de que diga, mire, con esta plantilla lo que me salía aquí, hermano, eso es, y esos indicadores son plenos, y que a ciencia cierta de pronto uno presente indicadores y la realidad de la empresa sea otra. Eso suele pasar. Es solo un punto de vista, claro que sí, usted acaba de decir algo muy cierto. Cuando usted hace un pronóstico, alguien hace un pronóstico, uno jamás puede eh, afirmar de que ese va a ser el escenario futuro. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe cuál es el futuro, nadie. Ok, Uno lo que puede es plantear un escenario, ¿sí? Un escenario. Y, por ejemplo, la simulación Monte Carlo, ¿sí? Que es uno de los modelos o métodos utilizados allí para pronosticar, para proyectar, envía o con base en la identificación del modelo, ¿sí? Establecido digamos, de evolución o sí, de avance, progreso. de avance, sí, de progreso con base en datos históricos y que supuestamente va a seguir ese mismo escenario en el futuro porque ese es el punto de partida de la simulación Monte Carlo, puede cumplirse, pero no puede cumplirse. A veces sí y a veces no, porque puede ser que por unas circunstancias que obviamente
tienen que ser como de raíz. Si, por ejemplo, está siguiendo un modelo, una función de distribución Weibull, por decir algo, ¿sí? Weibull, o una logística, o una, no sé, log normal, ¿sí? Es muchas veces el que se cumple para las acciones. Eh, pues eso puede que en algún momento o en algunos años no se cumpla, ¿sí? Siguió otro tipo Claro, de modelo. ¿Por qué? Porque hubo unos cambios en los cimientos de la toma de decisiones de los inversionistas o de las empresas. Sí, claro, eso puede suceder, ¿sí? ok, El modelo ok, que usted hizo fue solamente un punto de vista, ¿sí? claro, Pero claro que había sí. que analizar varios puntos de vista y hacer como una especie de resumen, pero eso realmente no sería algo correcto y ahí sí tendría algo un poco más creíble, ¿sí? Ok. Doctor Andrés, ahora que estamos viendo también la actividad y demás, y lo que le mencionaba, pues que se habla más de las empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia o en la Bolsa de Valores, hay entidades, por ejemplo, que, que quieren crecer, pero que son ESAL, no son ¿Pero empresas qué qué? que son ESAL, son entidades, por ejemplo, sin ánimo de lucro, y las hay Ah, ya, muchas, ¿sí? ok, Estas empresas quieren crecer, o ellas no pueden hacer cotización en bolsa, tienen unas figuras muy diferentes. Estos claro. estándares, doctor Andrés, estos estándares, estas planillas, porque así sean ESAL, ellas quieren crecer, ellas quieren tener unas proyecciones de inversión, unos flujos de caja positivos, unos adecuados márgenes de liquidez. Esas plantillas están diseñadas para un uso exclusivo de empresas que sean rentables, para empresas que quieran lucro, Que o... busquen lucro, es Ok, correcto, es ok, para empresas que busquen lucro. ok, No puede ok. ser para fundaciones sin ánimo de lucro porque son diferentes los Los objetivos objetivos de esas específicos. Ok, empresas. muy claro, doctor, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, bueno, entonces le estaba mostrando aquí el GRI, ¿cierto? Líder mundial en informes de sostenibilidad. Durante casi 30 años ha proporcionado lenguaje global común para evaluar e informar impactos ambientales, sociales y económicos, tal como se articula a través de los GRI Standards, el sistema de informes de sostenibilidad más utilizado en el mundo. Claro que sí, Estados Unidos, Europa lo están usando hace ya bastantes años. América Latina hasta ahora los está implementando. Las multinacionales colombianas sí, obviamente lo están cumpliendo, pero pues las medianas y pequeñas obviamente no, y podrían hacerlo. Nuestros estándares, herramientas y formación empoderan a organizaciones de todos los tamaños para construir un valor sostenible y a largo plazo, beneficiando a las personas y al planeta. Y entonces ahí cuando uno le da clic, pues accede a sus estándares, donde usted descarga esa información dependiendo del tipo de empresa, de la actividad económica, y él explica paso a paso cómo se podría registrar eso en términos contables. Ok. ¿Ok? Doctor Andrés, estos modelos financieros y todos estos acercamientos con esa ciencia que es la estadística, que nos ayuda a cuantificar y demás, mm, todo esto tiene, digamos, la función del gestor financiero para los esquemas patrimoniales, doctor Andrés, ¿cuál podría ser esa esencia? Digamos, tenemos las empresas, quiero crecer, pero cuando hablamos de crecimiento, mm, involucramos tal vez rentabilidad, liquidez, o sea, ¿cómo yo sincronizo, doctor Andrés, que yo como gestor financiero estoy en el punto que es manejando estos indicadores? Porque muchas veces, lo que yo le decía ahora, doctor Andrés, hay muchas empresas que se asesoran y los gerentes son gente que acata cosas, pero el uso del dinero, como no depende pues de la asesoría, sino en algunos son pocos y el uso del dinero no es con esa visión de inversión y demás. ¿Cómo llega uno como gestor ahí, doctor Andrés, cuando la conducta de las personas en el manejo de los directivos, en el manejo del dinero, es como tan de consumo? ¿Cómo, o usted, doctor Andrés, en esa experticia que tiene, en esa formación que tiene, cómo logra uno llegar, no digamos convencer, pero sí nos estamos dando cuenta, doctor, que sobre todo las pymes, no las grandes, porque las grandes tienen un componente diferente, porque son socios, pero las pymes, donde a veces tenemos 12, 13, 15 personas,
no, a veces no se convencen de capitalizar la organización, sino de distribuir los dividendos, de entregar la plata fácil, no pensar en invertirla. ¿Qué tip podría uno tomar ahí, doctor Andrés, de acuerdo a esa experticia suya, que vemos que es una realidad muy común? Pues póngale de ejemplo el sindicato antioqueño. Sí, Mire el señor. sindicato antioqueño, cómo ellos, no sé si usted se había dado cuenta, pero antes de que entrara Gilinski, las acciones de las empresas del GEA, ¿sí? El grupo antioqueño, económico antioqueño, ellos, ellos se dieron cuenta, porque creo que desde los años 80 y 90 se habían dado cuenta, que las variaciones en los precios de las acciones realmente no iban a generar mucha riqueza porque pues somos un mercado pequeño. Eso podría ocurrir en Estados Unidos, podría ocurrir en Canadá, ¿sí? O, o las grandes bolsas de valores, no sé, en Alemania, en Francia, que la verdad no son ni tan grandes comparados con el monstruo de NICE en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ellos lo que se dieron cuenta de eso y lo que dijeron fue, pues vamos a lo que usted dice, a capitalizar. Las ganancias que tenemos las vamos a reinvertir en el crecimiento de la empresa, ¿sí? Y mire cómo, por Sí, ejemplo, el clásico ejemplo es el de Nutresa, ¿sí? total. Usted se acuerda que fue la unión de 4 empresas por Sí, allá en finales de 1900 algo, ¿sí? O comienzos del 2000, y cómo ese grupo se unió, ¿sí? Eh, Tenían experiencia Noel, tenía experiencia los que producían productos cárnicos, no me acuerdo cómo era que se llamaban, que ellos producían ma- jamones, estamos mortadelas, hablando del señor MacLimber, ¿no? Ellos ajá, tenían, ajá, ok, ajá, ya, y chocolate Corona, Corona. bueno, Zenú, no muchas. estaba ahí, doctor Andrés. Zenú Eso, estaba. Zenú, correcto, Zenú, correcto. Entonces, mire cómo ellos se unieron y dijeron, bueno, vamos a apostar a lo grande, vamos a eh, formar un conglomerado, ya tenemos experticia en varios tipos de productos y vamos a sacar una nueva línea con, ¿sí? Bueno, varias líneas, estamos hablando de Tosh, estamos hablando de chocolates Corona, estamos hablando de los jugos, bueno, toda esa cantidad de productos que está produciendo Grupo Nutresa, ¿sí? Entonces ellos financiaron fue con su misma operación, con sus mismos recursos, que ganancias que ellos estaban generando, las reinvertían, formaban reservas, esas reservas entonces les permitía adquirir nuevas maquinarias, ingresar a nuevos mercados. Mire que ellos, por ejemplo, están en Ecuador, están en Perú, en Centroamérica, ¿sí? Y, 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 ese mercado prácticamente ellos poco a poco, sin hacer mucho alarde, pues ahí lo han logrado y se han mantenido, ¿sí? ¿No? Doctor Andrés, mire qué viaje tan agradable esta clase, aprovechándolo a usted. En este tema, doctor Andrés, ahora que es la actividad, o sea, ahí voy a ir pues primero depurando la lectura, voy a ir paso a paso en lo que me está pidiendo. ¿Algún puntico que usted, doctor Andrés, me diga, hermano, póngale cuidado a esto porque algún tema, algún tips ahí, doctor? Obviamente yo sé que cada ítem hay que ir desarrollándolo porque, por ejemplo, hay varios puntos que usted nos solicita, ¿cierto? Pero entonces, ¿hay Sí. algún tema específico, doctora? Por ejemplo, él me habla de tasas de crecimiento, de activos adicionales netos, del crecimiento interno, la tasa de crecimiento, la palanca de crecimiento, ese crecimiento externo sostenible. Eso, digamos, lo voy depurando pleno a pleno, pero ¿hay algún tips, doctora Andrés, que usted diga, "A ver, hermano, aquí hay que ponerle más atención o simplemente todo requiere un análisis concienzudo"? Ojo con lo siguiente, esos son varios indicadores. Algo Sí, muy señor. importante es considerar el modelo de crecimiento, ¿sí? Sí, Entonces, preste mucha atención porque esos modelos están muy bien definidos y hay unos indicadores que pues muestran exactamente cómo es ese proceso y cómo es la lógica de su funcionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el modelo de crecimiento de Higgins es uno muy bueno,
Modelo de crecimiento de Higgins. Espérenme a ver si yo tengo Pero aquí el ahí video. debo tomar, doctor Andrés, digamos, por ejemplo, yo tengo la empresa Promigas, que tiene pues tiene unos proyectos de inversión enormes, y tengo que acomodarla a un modelo, doctor Andrés, o mirar qué modelo utiliza, a dónde se asimila y ahí comenzar a desarrollar. Mira, vamos a leer, venga y vamos a compartir la ¿Ah? guía para que usted vea Ok. exactamente lo que se está pidiendo ahí. Le voy a compartir pantalla. Ujú. Bueno, aquí tenemos la Ok. guía. ¿Sí? Señor. Dice, la actividad consiste en realizar un análisis de la estrategia de crecimiento de una corporación que cotiza en Bolsa de Valores de Colombia, para lo cual debe elegir uno de los casos caracterizados durante la fase 1 del curso, ya lo hizo, justificar la oportunidad de abordarlo, teniendo en cuenta los posibles aprendizajes que se esperan lograr, y deben plantear una pregunta de reflexión sobre lo que se desea conocer de la corporación. Entonces, una vez usted defina, ¿sí? Y argumente, justifique por qué va a utilizar este u otro modelo, ¿sí? De crecimiento, entonces usted va a plantear la pregunta, por decir algo, usted llega y hace un diagnóstico en la empresa, ¿sí? Sí. Hace el cálculo y dice, mire, acabo, modelo Higgins, ¿sí? Modelo Higgins, tan. Estoy viendo de acuerdo a los datos últimos 2024, 2025, de que la empresa mmm, no va a tener suficientes liquidez financiera y activos, ¿sí? Con que crecer digamos, en forma cómoda, ¿sí? En forma cómoda, ¿sí? Ya. Eh, y entonces usted se va a preguntar, ¿sí? Esa pregunta de reflexión es, ¿cómo hace usted para lograr qué decisiones usted como director financiero son las que tendría, donde tiene que poner el foco para lograr que la empresa pueda crecer, pues, digamos, sin que se quede líquida? Ya. ¿Sí? Sin que se quede líquida, que es lo que muchas veces ocurre, ¿sí? Porque es que cuando la empresa se financia su crecimiento no con la operación misma de la empresa, sino pidiendo recursos, pues va a llegar un momento en que esa cantidad de intereses va a ser tan alta, ese capital endeudado va a ser tan alto, que no va a poder crecer con facilidad. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, O entonces sea, dice ahí más abajito. Con eh, base en el caso elegido, debe elaborar un modelo, ¿sí? En una hoja de cálculo Excel, ahí está en el Excel todo ese la poco de, plantilla. ajá, la plantilla, donde se ilustran los siguientes aspectos. Entonces, tasa de crecimiento de la industria y cuota de mercado. Eso es muy importante como para diagnosticar cuál es la cuota de mercado que tiene esa empresa ahorita, en el caso suyo, en la empresa de distribución Promigas. de gas, Ajá. y cuál es la tasa de crecimiento de la industria. Eso lo puede buscar ahí en Internet. Sector económico de los distribuidores de gas. ¿Cuál ha sido esa tasa de crecimiento en los últimos años? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Hay alguna ley? Me parece que hay una ley que regula eso. Y últimamente estaban, si no estoy mal, estaban demandándola, que porque no era clara la legislación sobre las empresas que distribuían gas. No me acuerdo exactamente qué acuerdo ni qué ley, pero ¿No? pues de buenas que hubo un estudiante que hizo un trabajo sobre esto y por eso pues lo sé. Entonces, para que usted tenga en cuenta eso, cómo eso puede afectar los resultados, ¿sí? Ok. Mm, los activos adicionales netos requeridos, ¿sí? Entonces, para poder crecer con facilidad, sin tener que hacer un cambio demasiado grande en la empresa, ¿sí? ¿Qué activos adicionales requeriría la empresa? ¿Sí? Ya. ¿De qué tipo? ¿Sí? Crecimiento interno orgánico. Ah, pues lo que yo le mencionaba, ¿sí? Entonces, lo preferible y lo recomendable es que la empresa crezca con los mismos recursos que genera su operación. Es lo que llamamos el crecimiento orgánico, Ya. ¿sí? O sea que, Por, doctor, o sea que, perdón, doctor. O sea que en la parte inicial, listo, la justificación de por qué tomé esa empresa. Debo justificarlo no, para, no, ¿por qué tomó la empresa? No, no, ¿por qué tomó la empresa? No, no, ok. simple. En esa justificación, ¿qué se abordaría, doctor Andrés? O dice justificar la oportunidad de abordarlo.
Pues usted puede colocar que usted tiene más o menos conocimiento, o no sé si es más o menos, o si tiene un amplio conocimiento sobre ese mercado de distribución de gas, pues ese es un incentivo, eso da confianza, ¿sí? A la hora de leer los resultados que usted tenga de este análisis, Ok, ¿sí? ok, perfecto, Esa es la perfecto. idea. Ujú. Ok, doctor. O sea, y ahí para abajo, tomar, me inquieta un poco lo del modelo, doctor Andrés. O sea, debo tomar, debo atender, me imagino que en las lecturas que hay ahí, No, 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 no. ¿no? Ojo, no, ojo con lo siguiente. El modelo, lo que pasa es que esta palabra se puede interpretar de varias formas. Ah, No es elaborar un modelo matemático, no, 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 no. No ok, es elaborar un modelo matemático, ¿sí? Sino es un modelo que usted con base en la lectura de los otros modelos de crecimiento que hay, cómo usted podría aplicar uno que sea exitoso con base en los que ya existen. Me acuerdo uno es el de Donaldson, otro es el de Higgins, ¿sí? Pero hay incluso otros más modernos, como por ejemplo en la última lectura de contenidos y referentes bibliográficos, hay unos de unos autores, creo que es hay, de hay, hay, Kazajistán, bueno, no, hay unos modelos, también hablaban de unos modelos de Nolan, de Nolan o algo así, ¿no? De Lewis, algunos temas, Donaldson, eso, o sí, sea, Donaldson. ok. Entonces, doctor, o sea, no es modelo matemático, sino interpretación y cómo entendemos el modelo. Claro, entonces, pero lo más importante, lo que sustenta todo su modelo, es la información que registra en Excel. Claro, Por claro eso que es sí. que primero tiene que registrar la información en Excel. Eso le va a dar el sustento, digamos, el argumento tangible de que esa es la situación, que esa información que usted está registrando allí es la que hay actualmente, ¿sí? Porque toda esa información, digamos, conocida, ¿sí? Usted la Sí, registra allí y con base en eso, entonces usted plantea un modelo de cómo la empresa podría crecer y la pregunta es sobre cómo, qué decisión, ¿sí? O cómo usted podría resolver esa pregunta, ¿sí? Para lograr que la empresa crezca, pues en forma mmm, que holgada, podría ser ¿sí? En sostenible forma o bajo, fácil, sí. en forma apropiada, cómo puede crecer la empresa y si obviamente está teniendo trabas, pues cómo resolverlos para que, para que pueda crecer sin problema. Ah, ok, ok, listo, listo, profe, ya eso me aclara mucho pues lo que toca realizar. Entonces, Sí, y ahí, y doctor, y ahí tenemos, nosotros tenemos, nos comunicamos me lo puedo molestar, alguna pregunta, eh, sí, o a través del sí. foro, pues para Pues me puede aprovecharlo. escribir a través del chat aquí del chat Ok, de Microsoft Teams. ok, ok. Ah, bueno, entonces, doctor, a este tema me fascina mucho y obviamente, pues como usted tiene un bagaje tan grande, pues hay que aprovecharlo al 200%. Entonces voy a este fin de semana, doctor Andrés, a concentrarme mucho en la lectura y ya poder ser más fructífera y poderle aportar ideas y usted me va diciendo si vamos bien o qué se puede mejorar. Ok, ok, me parece muy bien. Y otra cosa, le voy a mostrar aquí este documento porque es bueno. Es de unos autores de Macedonia, imagínense, de Macedonia. Este producto, este artículo de investigación se llama Financial Policy Ay, and creo Company que ya Sustainable Growth. ay, qué chévere. Ok, ¿Por qué este aparece ahí al final. compañía Creo que es el sostenible? último documento en contenidos y referentes bibliográficos fase 2 Sí, de ok, Alexander Naumovsky. bien. Ese me lo recomienda. Sí, 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 sí. Ok. Y eso me sirve para construir el modelo que tengo, ¿no? Con lo que voy a Pues trabajar. analícelo porque puede que aplique para usted como pueda que no. Claro, Pero como le claro. digo, hay otros modelos que podrían aplicar. Mire, por ejemplo, si quiere, miremos, mire el modelo de financiamiento de Donaldson, Ya. el NAF y el de Higgins, ¿sí? Aquí hay una explicación buena que hace un docente, digamos, como que lo graban ahí en vivo, pero también, si quiere, le voy a compartir el Uy, le enlace para que agradezco.
Le Sí, agradezco, doctor. Ya. para que usted lo vea con detenimiento. Ahí hablan el de Donaldson, el NAF y el de Higgins. ¿Mm? Señor. Bien. Ah, ya me compartió los enlaces, ¿no? Sí, señor, ahí por el chat de aquí de la grabación se lo acabo de compartir. Dele clic y me avise si le abre o no, Ya lo miró, doctor. pues para asegurarme que... Aquí vemos, editando el enlace, política, creo que aquí me sale política de privacidad, porque no me sale completo, doctor Andrés. Le está saliendo, Sí, sí, no. le está saliendo. Ok, ok. Y aquí ya la apertura me sale apertura un momentito, un tema diferente. A ver, tenemos al momento. Sí, ya sale acá, doctor. Ya sale acá. ¿Ya? El modelo de Ok, financiamiento. Sí, señor. Sí, señor. ok. Y acá, listo. Entonces, doctor Andrés, ¿cuándo, o sea, en qué momento le puedo molestar? O sea, ¿cuál es el día que tiene usted como más, me imagino que es una carga brava, todos quieren aprovecharlo. Y pues, ¿cuándo cree usted que tenga ya leída la información y esté Yo más creo empapado en el que tema? este fin de semana, doctor Andrés, sin duda debo votar esa lectura. Este fin de semana. O sea, que no Ah, sé si de bueno. pronto puedo El molestar el miércoles, martes. entonces, el Ok, miércoles. listo, doctor Andrés, listo, listo. Eh, muy contento con esta temática y a poder aprovecharlo, doctor Andrés, a molestarlo en estos esquemas de conocimiento. Ya usted con esas directrices de doctorado, pues me imagino que hay que tener un bagaje muy amplio que le puede dar a uno unas ayudas enormes. Sí, sí, Entonces, tranquilo. y Ujú. sería más o menos a estas horas, doctor Andrés, pues yo le escribo, ¿no? Y usted me dice, Sí, sí, sí. O puede ser en la mañana también, sí. pues es que como en la mañana se está uno asesorando las empresas, o en clases, alguna cosa, pues Ah, me ok. queda más fácil como esto, pero igual, doctor Andrés, también entiendo su cronograma, pues nos ponemos de acuerdo, yo le escribo y usted me informa. Ok, me parece. Ahí le compartí otro video. Sí, señor, aquí ese modelos financieros, Ajá, modelos financieros predictivos, el modelo de Higgins, crecimiento sostenible. así Este es muy señor, bueno. ya me abrió, ya lo tengo acá, sí. Se me Ok. olvidó saliendo una publicidad. Sí, señor, porque Antonio Marín Consuegra. Correcto. Sí, señor, listo. Ujú. Vamos a aprovechar este fin de semana, doctor Andrés, y avanzar para poder esto hacerlo bien productivo. Bueno, y espérenle, le muestro las diapositivas porque yo he hecho unas Ok, diapositivas para mostrárselas. Vamos a leerlas rápidamente, ¿no? No son muchas. tranquilo, no se preocupe, doctor Andrés. Entonces voy a compartir pantalla. Mm, Esta también queda grabada, ¿cierto? Sí, está. Sí, señor. Ahí está. Bueno, entonces estas diapositivas son análisis de riesgo y apalancamiento en inversiones, ¿sí? Dirección financiera de la empresa. Estas diapositivas hablan entonces sobre o tocan el tema de análisis de riesgo y apalancamiento en inversiones empresariales,
Aquí entonces va a estar introducción al riesgo económico, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, métodos estadísticos, teoría de probabilidad, el método de Hiller, método de simulación de Monte Carlo, la toma de decisiones en ambiente de riesgo, rentabilidad económica versus rentabilidad financiera, apalancamiento operativo y financiero, ¿sí? Y ahí los temas clave, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, métodos estadísticos, el de Hiller, el método Monte Carlo, toma de decisiones, rentabilidad y apalancamiento. Esos son los temas clave. Aquí, por ejemplo, en introducción al riesgo económico, vemos la situación o podemos comparar la situación determinista versus la situación de riesgo, ¿sí? Y, por ejemplo, en la determinista, las variables pues se caracteriza porque las variables son conocidas con certeza en un escenario determinista. En cambio, en un escenario con riesgo, pues esas variables son desconocidas a priori, ¿sí? Okay. Por adelantado no sabemos nada de cuál es su comportamiento. En el escenario determinista, el VAN, o sea, el valor actual neto o valor presente neto, es un resultado único. En cambio, cuando hay situaciones de riesgo, pues el conjunto, no hay un solo posible resultado probable, sino un conjunto de posibles valores de ese VAN, ¿sí? En el escenario determinista hay una decisión simple, ¿sí? Como es invertir o no invertir. En cambio, en el escenario con riesgo, pues la decisión es compleja porque puede ser un gran negocio como puede ser un gran fracaso, O sea dependiendo que del nivel de riesgo. ese determinista es alternativas y en el riesgo son opciones. O sea, en el Correcto. determinista hay una certeza clara, ¿cierto? Bueno, no podemos decir porque nada es completamente seguro, pero al menos hay mayores probabilidades de que eso se dé, ¿sí? Okay. Ese escenario se dé. Bueno, vemos allí a mano derecha estos dos flujos, ¿sí? A 20 años, con van que van, por ejemplo, para la inversión A entre menos 5 y 25. Viene que es de tomos un rango muy amplio, ¿no? 30, imagínense. Y eso que la distribución es uniforme. ¿Mm? En cambio, en la inversión B, el VAN, ¿sí? El valor presente neto o valor actual neto, puede arrojar resultados desde menos 2 hasta más 18, ¿sí? Un poquito más acotado, Doctor ¿sí? Andrés, y entre eso de menos 5 y 25 y menos 2 y 18, que es el van, se miden como ese 5 y 25 se toma ¿cómo lo tomo ahí? ¿Como un valor, como un porcentaje? ¿Cómo se toma ahí? Pues, ¿usted ha hecho evaluaciones de proyectos? Sí, sí, sí. Pero el flujo de Excel, espero le muestro el flujo de Excel, con eso ahí se responde su pregunta. Espere, ubicamos flujos de caja de las inversiones. Ok, aquí lo tenemos. Comparto pantalla. Listo. Mire que esta es la inversión A, ¿sí? Hay unos flujos de caja o cash flows, ¿sí? Para el momento inicial o 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Este es el valor de la inversión inicial. Lo que hay en el momento 0 es lo que toca poner, en lo que la empresa tiene que invertir para poder participar o iniciar, ¿sí? O entrar en ese proyecto, en esa alternativa de inversión, ¿sí? Y aquí hay 20 diferentes, digamos, escenarios, sí. Bueno, aquí hay un error, no es año, más bien es escenario, ¿sí? Hay 20 escenarios. Lo que puede pasar. Sí, mire, no, perdón, no son 20, son 50 Cuenta. escenarios. Lo que pasa es que yo solo tomé 20 porque no me cabían todos, ¿sí? Bueno, lo cierto es de que estos escenarios tienen unos flujos de caja proyectados. Este es el del año 1, el del año 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y al yo traer estos flujos de caja a valor presente y restarles el valor de la inversión inicial, pues me va a dar un resultado positivo o negativo.
usted sabe, todos los negativos significa que estaría perdiendo Claro que el sí. inversionista si entrara en ese proyecto, ¿sí? Y los que dan positivos, pues es que son buenos, ¿no? Bueno, Pero hay unos que dan valores bajitos, como por ejemplo este que da 1.37, mientras que hay otros muy altos que dan 24, como este otro. ¿Mm? ya. Ah, ok. Ese es el reflejo de esta tabulación. Exacto, exacto, exacto. Y lo mismo sería para inversión B. Ahora Ujú. que iba comparando uno para la interpretación, ¿no? Correcto. Pero Ok. entonces yo le pregunto, Néstor, ¿cuál de los dos, simplemente viendo ahí esto, viendo solamente esto, no tiene que mirarlo de Excel, Ya. cuál es más llamativo y por qué? No, pues digamos que como yo le he venido preguntando, o sea, si yo esta tabla llego, no, la inversión A para mí podría darme una, no, no, mentira, mentira. Y si estoy equivocado, pues para eso puede que me ayuda. Tranquilo, ¿qué es Yo lo que usted iba a diría que decir? sí. Claro, lo que quiero decir es que como vimos el modelo ahora, partiendo de cero, y para llegar al valor presente neto, ¿qué inversión tendría que hacer para lograrlo? Yo diría, si tengo una inversión entre -2 y 18, en mi valor presente neto me daría un margen, digamos, más disponible para mi recurso, independientemente de mi objetivo financiero, o Pero estoy yo equivocado. le pregunto, ¿usted tomaría inversión A o inversión B y por qué? Yo le digo, yo pensaría, ¿no? Pensaría, teniendo en cuenta más como yo tomaría, digamos, ambos me generan a mí una buena línea, pero como estoy hablando de un valor presente neto, tomaría el B, Ok, ¿y por qué? porque me implicaría una inversión un poco más moderada, ¿Qué llama usted una inversión moderada? o sea, comparada con la otra, que es, digamos que a pesar de que haga un esfuerzo económico, voy a obtener un beneficio, pero el esfuerzo económico, el valor presente neto me implica un menor valor, No, no, no está claro. ¿no? Ok, No, no, cuando me responda tenga en cuenta los rangos, ¿sí? sí, Los sí, rangos y los riesgos, ¿sí? Ahí, con eso me puede dar una respuesta bien coherente y justificada. ya. ¿Dónde el rango es más bajito? Pues a simple vista yo veo es el B, Correcto. Entonces, como el rango más bajito, ¿eso qué significa? o sea ¿Que el que riesgo es qué? ¿Que el si riesgo es es más qué? bajito, un riesgo menor. Exactamente, exactamente. Ok, Claro, el nivel de variabilidad es menor. Si a 25, ¿cuánto hay entre -5 y 25? no, pues ahí Hay, estaba hablando 20, pues estamos hablando prácticamente. de 30, si fueran números, digamos, números índices sin decimales, 30 posibilidades de escenarios, ¿sí? Ah, En cambio, en el B son 20. claro que ¿Mm? sí, claro que sí. Entonces, aunque el máximo inversión posible en alguno de estos escenarios dentro de la inversión B es hasta de 18, también la pérdida más, digamos, lo más bajito que podría conseguirse es -2, ¿sí? En Sí, cambio, en la señor, inversión A, es menos eh, 5, ¿no? exacto, podría conseguir una pérdida de -5, pero pues también podría conseguir un rendimiento, una ganancia de hasta 25. Ok, ¿Mm? doctor Andrés, me confundía un poco ahora, digamos, en mi apreciación, pues por la ignorancia del tema. Cuando Ujú. yo tengo un ban, por ejemplo, que un ban me dé, por decir cualquier cifra, el ban A me dé un valor definido y el ban B me da otro, pero el A es mayor, solamente una cifra, no rangos. El valor Ujú. presente neto siempre debe dar en rangos o él me puede dar un valor definido, como cuando hago los proyectos de inversión. Pues sí, no, pues si yo hago solamente un escenario, pues analice un escenario, Ah, ¿sí? ok. Y entonces ahí va como lo que tenía ahora que me confundía. Si yo tengo un ban de
25, doctor Andrés, y en el otro tengo un van de 18. Yo no Ujú, podría decir ese van, ese valor presente en el primero que me da 25 y en el segundo que me da 18 sin hablar de rangos. ujú. Yo tengo que hacer un menor esfuerzo de desembolso de recursos estando en el 18 que estando en el 25. No sé, porque, Ah, pues, ok. veamos. O sea, doctor Andrés, la pregunta es, el valor presente neto es el recurso que yo debo tener para lograr una X cantidad del mañana, No, ¿cierto? no, 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 ¿No? no. Ah, ok. El valor actual neto o valor presente neto es la cantidad monetaria, ¿sí? Los pesos aquí en Colombia, ¿sí? Que quedan, ¿sí? O sea, es la ganancia, ¿sí? El beneficio que se obtiene con esa alternativa de inversión después de cubrir, ¿qué? La inversión inicial y Ah, de ok, haber ok. traído a valor presente los flujos de caja proyectados de esa alternativa de inversión. Eso Totalmente es. claro, doctor Andrés, totalmente claro. Tenía confusión en la definición. Claro, ya, perfecto. Sí, señor, Ok. por eso era que me quería enredar con el tema de que si era 25 a 18, pensé que era invirtiendo inicialmente de 18 de menos plata que Ah, 25, no, 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 ya, no, ya, no. perfecto, doctor Andrés, muchas gracias, muchas Ok, gracias. bueno. Aquí entonces hablamos de los métodos aproximados y análisis de sensibilidad. Muestra cómo afectan a las medidas de viabilidad, o sea, VAN TIR, valor actual neto y TIR es tasa interna de retorno, ¿sí? Que Correcto, ese es el rendimiento bruto, el rendimiento que da un proyecto por sí esperado. solo, ¿sí? Ok, Eso es lo que estaba midiendo en porcentaje la TIR, tasa interna de retorno, ¿sí? Que cuando yo le resto a esa TIR mi costo de oportunidad o mi costo de capital, pues obtengo realmente el beneficio neto, ¿sí? O la rentabilidad neta. ¿Mm? Entonces, muestra cómo afectan las medidas de viabilidad los cambios en una variable, manteniendo las demás constantes. ¿Mm? ya. Vemos ahí, por ejemplo, Aquí, instalaciones técnicas de A y de B, de proyecto A y de proyecto B. ¿Mm? Entonces, con ventas de 10, yo al TIR le resto mi costo oportunidad y me da negativo para la inversión A, menos 0,565%. Y para la B, ese rendimiento neto me da positivo, pero pues bajito, 0,072%. ¿Sí? Cuando mis ventas crecen a 13, ya entonces ese beneficio en la inversión A es de 12,106% y en la B es 12,106%, es igualito. ¿Sí? correcto, Y ya cuando las ventas son de 15, ya entonces la diferencia es muy, muy pequeña, pero igualmente un poquito superior. superior en el A, correcto, en la inversión A. Y doctor 19, Andrés, ajá, disculpe, siempre tengo que restarle a esa tasa interna de retorno, siempre tengo que restarle el costo oportunidad. claro, obvio, Ah, ok. obvio, obvio, obvio. Y ese costo de oportunidad suyo no es el mismo a todos los inversionistas. Cada uno No, tiene un claro, costo de oportunidad diferente. ese costo oportunidad que tengo, pues obviamente depende cuál es mi Es, proyección, cuál es mi idea, o porque no puede ser igual es. a otros, ¿cierto? El clásico ejemplo que yo doy es el siguiente. Hay un inversionista que tiene una fábrica de muebles, ¿sí? Lleva bastantes años con esa fábrica, su mercado es estable, lleva digamos, una trayectoria, tiene clientes ya constituidos, su mercado se mantiene, digamos que bien, creciendo, no hay ningún tipo de riesgo de que el mercado se caiga, etcétera, etcétera. Y ese inversionista está obteniendo en esa fábrica de muebles un rendimiento del 10%, ¿sí? Le muestran una alternativa de inversión que suena muy bien, le genera una TIR del 9% y otra alternativa B le genera el 12%, ¿sí? Entonces, claro, y vamos a suponer que las sumas de dinero que toca invertir en la alternativa A o en la alternativa B son casi lo mismo, ¿sí? La cantidad que tendrá que invertir eso es casi la misma y obviamente el inversionista cuenta con esos recursos. Entonces, le llamaría, o para él sería rentable invertir en la inversión A o en la inversión B. ¿Y por qué? Ah, no, pues digamos, si en los que usted mencionó ahora, pues la que me genera una mayor tip, pues para mí
sería la más interesante, ¿no? Sino que me confundo al momento de mirar que tendría que restarle el costo Claro, ojo oportunidad. con lo siguiente, volvemos otra vez con los porcentajes. El Sí, costo oportunidad del inversionista es 10%, porque eso es lo que él tiene asegurado ah, como ok, rendimiento en la venta de muebles, ¿sí? ok, Esa es la rentabilidad que él en este momento está obteniendo en su mueblería y es del 10%, en este caso sería esa variable K, ¿sí? ya. La alternativa A le ofrece 9% de ganancia efectiva anual y la B 12% efectivo anual. ¿En cuál invierte y en cuál no? ¿Y por qué? Yo invertiría en la B, que es 12, que me da más de lo que Correcto. yo estoy recibiendo, aunque puede implicar Exacto, más riesgo, ¿no? correcto. O- Ok, Si fuera más, mejor, pero vamos a suponer que es claro. del 12. Doctor Andrés, ¿hay algún porcentaje comúnmente uno a veces en estos lenguajes coloquiales con colegas y con algunos financieros? Ellos siempre hablan, o bueno, no siempre, sino que algunos tienen su tendencia, quizás porque en algunas instituciones se apalanca esa cifra. Dice, no, es que una TIR menos del 20 no funciona, no sirve. ¿Eso es correcto, doctor Andrés? Pues eso depende del apetito de uno, ¿sí? Ah, ok, Eso depende ok, del apetito de uno. Pero sí, digamos, eh, y sobre todo aquí en Colombia, y sí, la afirmación es bastante realista. Una TIR de menos del 20, ahí se mete la madre, pata CDT, pues. es difícil o sea, es más, mm, Más en desgaste em- que lo que... exacto, exacto. ¿Por qué? Porque toca pagar impuestos, si llegan a aumentar los impuestos, entonces se pone más difícil la generación de valor económico en la empresa, el riesgo es mayor. Bueno, Sí, 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 yo también diría que una TIR de 20 es como lo mínimo. Ujú. ok, buena, muchas gracias. Bueno. Utilidad del análisis de sensibilidad, pues ofrece idea aproximada de los riesgos individuales, identifica variables más importantes a vigilar, proporciona niveles mínimos de rentabilidad, pero también tiene unas limitaciones, pues hay ambigüedad en la información, no considera probabilidades, ¿sí? Ya, De que ocurra o que no ocurra, o sea, el riesgo ahí no lo estamos tomando en cuenta, y también ignora relaciones entre variables, ¿sí? Que eso, pues, es saber sobre todo dónde hay como otra forma de analizar diferente a estos indicadores, las opciones reales. Las opciones ya. reales son otra forma también de valorar la mejor opción, pero obviamente ese ya es más sofisticado y requiere información un poco Más más complejo. específica, sí, del proyecto. Ujú. Opciones reales, que es similar a las opciones financieras. No sé si lo habrá escuchado. Funciona igual. Eh, sí, no, digamos que uno habla de lo real, pero nunca había escuchado opción real. Mm, Las grandes multinacionales, muchas analizan la elección de las mejores alternativas es con base en ese método de valoración de opciones reales. Ujú. Ok, Bueno, métodos aproximados. Entonces, análisis de escenarios es una generalización del análisis de sensibilidad que analiza combinaciones de valores coherentes entre sí. Veamos, por ejemplo, escenarios típicos. El optimista, ¿cuál es su característica? Pues valores más favorables para la inversión. El escenario intermedio, valores digamos que normales o más probables. Y el escenario pesimista, valores menos propicios para la inversión. ¿Mm? ok, Ejemplo, plataforma con registro de pago versus eh, plataforma con servicio gratuito. Vemos allí escenario, registro de pago y registro gratuito. Con el escenario pesimista, el registro con pago está dando un porcentaje más bajo, ¿sí? Digamos, de que la gente tome el servicio, ¿sí? Claro, porque con el pago, pues tiene que desembolsar dinero. En cambio, con el registro, pues digamos que es menos malo. Por eso, pues sí, menos señor. 16,42% es más bajito que menos 13,75%, aunque ambos están dando negativo, ¿sí? Eso es en el escenario pesimista. En el escenario intermedio, ahí ya la cosa cambia, y bastante, porque ahí sí entonces el registro con pago, eh, el Al 40, 40,29% es más probable de que tome un servicio con pago
En cambio, en el registro gratuito es aún mayor, 63,03%. ¿Sí? Bueno, digamos, la forma de pensamiento del cliente es el mismo, ¿sí? Si es gratuito, ¿sí? Y obviamente considerando que ambos prestan un mismo nivel de servicio, ¿sí? Plataforma, de servicio en la plataforma, pues yo me inclinaría por el que es gratuito. Pero obviamente, como en todos los servicios pago y no pago, a la hora de la chiquita, muchas empresas se van por el pago, por el servicio al cliente, ¿sí? Por el soporte. Ya. ¿Mm? Por el Doctor soporte. Andrés, ese registro de pago y registro, ¿a qué se refiere? O sea, el pago pues se entiende que tiene un componente económico, el gratuito, pero eso, el registro de pago y Vamos a registro hablar gratuito. de sistemas operativos, Linux y Ah, ok, Windows. ok, ¿Mm? ok, ok. Eso, eso. Entonces, por ejemplo, el Linux, por qué no pegó tanto en América Latina? Siendo que al comienzo tenía grandes expectativas, ¿sí? De Pero que muchas empresas lo utilizaran. Por eso. era complejo en su desarrollo, ¿no? Sí, digamos que su desarrollo había sido inicialmente hecho en forma pues gratuita por unos programadores, dicen por ahí que en Europa, pero yo no sé exactamente dónde, bueno, dependiendo si era Red Hat u otras marcas que había, pero lo cierto es que en algún momento ellos iban a, es más, para poder profundizar y, digamos, implementarlo en una empresa y todo, necesitaban desarrolladores que supieran, que estuvieran capacitados, ¿sí? Claro, En ese sistema operativo y con esos herramientas, pues, no sé, al estilo Office, eh, que permitieran utilizar o registrar la información. Y eso obviamente también requería dinero, plata, desembolso para la empresa, ¿sí? Pero muchas hay, veces como este lenguaje o eh, hay lo único cierto. esta implementación de software era algo muy novedoso, pues ni siquiera los mismos desarrolladores se sabían exactamente cómo podían implementarlo para la empresa y si no era con digamos, una empresa con unos excelentes programadores que le ayudaran realmente a, a dar con una solución óptima para la empresa, pues podía terminar en un fracaso. Y así pasó con algunas empresas. Claro. ¿Sí? Y doctor Andrés, a veces pasa con estos temas pagos y gratuidad, en que el pago a veces tiene una mayor formalidad, ¿no? En algún Sí, tema legal, es como más formal en algunos procesos, ¿no? correcto, correcto. Sí, 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 para nosotros sobre todo eso de recibir un servicio gratuito, uno dice, bueno, pero ¿qué me garantizan si no estoy Sí, pagando sí, nada? claro, Esa es la es cosa, real. eso es lo que pasa. Bueno, aquí tenemos la variable aleatoria, es aquella que puede tomar un valor de entre un conjunto de posibles valores con una distribución de probabilidad asociada. Aquí, por ejemplo, entre los tipos de variable aleatoria tenemos discretas y continuas. La discreta es aquella que está pues comprendida o que tiene un número finito de valores, ¿sí? De 1 hasta 100 o 1 hasta 1000, lo que sea. En cambio, la continua no. Eh, es un número infinito de valores. ¿Mm? Ok. Ejemplos. Pues lo que yo decía, entonces un ejemplo de una variable discreta son ventas de 1000, no sé, 1000 millones de dólares, eh, que sería el 20%, o 1200 millones de dólares, que serían el 30%, etcétera, etcétera. Y ejemplos de una continua podría ser una función de distribución que obviamente, digamos, lo que lo caracteriza es el comportamiento de esa variable, ¿sí? Si sigue una distribución normal, o si sigue una distribución uniforme, o si sigue una distribución beta, o si sigue una distribución triangular, pero son números infinitos. Es una Ok. función de distribución, ahí yo no puedo acotar dónde empieza ni dónde termina. ¿Sí? Bueno. Criterios de evaluación como variables aleatorias, tenemos el famoso BAN en situación de riesgo. Mire que esta es la fórmula de cálculo del BAN, menos A significa menos el valor de la inversión inicial, ¿sí? Más la sumatoria desde I igual 1 hasta N, ¿de qué? De Q, pero mire que tiene un sombrerito como una especie de ñ arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los flujos de caja que no son inciertos, no son, Ah, son ese es inciertos. riesgo, ok.
Ujú. Entonces, por eso tiene ese simbolito sub I, porque son para el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, etcétera. Dividido 1 más K, esa K puede ser el costo de capital, ¿sí? Capital cost o costo de oportunidad, elevado a esa variable sub I, que es la misma que tenemos aquí, ¿no? Sí, es interés. No, esa I es simplemente una serie. Ah, ok. Digamos, si el proyecto tiene una duración de 5 años y empieza en 1 y luego pasa al 2, al 3, al 4, Hasta N, hasta N. hasta N, que en este caso sería 5, correcto. Ok, ok. Luego tenemos la esperanza matemática, que es el valor esperado, ¿sí? O más probable de ocurrencia. En este caso, para una variable discreta, entonces el valor esperado será igual a la sumatoria de x sub j por p, que es la probabilidad de ese evento o momento del tiempo sub j. Y si es continua, entonces el valor esperado de la variable x va a ser igual a este símbolo que es la que. ¿Este símbolo qué significa? ¿Cuál, doctor? El que está, el X. Es esto que está a la izquierda, la x. No sé, doctor, no sé. Bueno, esa es la derivada, La ¿sí? derivada, pucha, ese La no sé. derivada de la variable x, ¿sí? Por la función de distribución de x de x. Toca ¿Ok? molerle las fórmulas, ¿no? Esa, Es una forma matemática de representarlo, pero lo que ya, me está mostrando ahí es de que, digamos, esos cambios pueden ser muy pequeños, ¿sí? ok. Por eso lo muestra en forma en términos de representación de o notación de derivada. ¿Mm? Bueno, y un ejemplo de decisión por esperanza, o tomando en cuenta esa esperanza o valor más probable de ocurrencia, por ejemplo, en la inversión A, el VAN o el valor actual neto puede ser 14 o 16, ¿sí? 14 o 16 para la inversión A. Y para la inversión B puede ser entre menos 20, o sea, un valor negativo, o 500, ¿sí? Y si sacamos el valor esperado de ese VAN, o sea, de ese valor actual neto, para la inversión A me da 15 y para la inversión B me da 16,4. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos escogería usted y por qué? Como similar ahora, ¿no? Yo diría que Ujú, se podría decir ujú, 10.4, ¿no? Porque pues ujú. está, pues me está generando un mayor beneficio, ¿no? A primera vista pareciera que fuera el B, pero ¿qué pasa? No estamos considerando la desviación típica o desviación estándar. Entonces yo no sé exactamente, aunque sí se ve por la separación tan grande o el rango tan grande entre menos 20 y 500, ¿sí? Sí. Eh, Esa desviación es desviación estándar. sí, desviación típica o desviación estándar es lo mismo. Ok, o sea que, pero usted sí marca una duda ahí, ¿no? O sea, lo que está queriendo mostrar aquí es que el banco no está tomando en consideración el riesgo, o sea, la El desviación riesgo, estándar. sí, ¿Sí? Entonces no es no es tan seguro. realmente apropiado, exacto, no es apropiado tomar una decisión donde existe una variabilidad alta, obvio, donde existe un riesgo alto, que no es bajo como uno esperaría que fuera en los proyectos, sino que es en cierta forma apreciable, pues ahí el BAN no es un buen indicador para tomar la mejor Ah, decisión. claro que ¿Mm? sí, claro. La probabilidad de ocurrencia en la inversión A de entre 14 y 16 es del 50-50, ¿sí? Por eso el promedio entre 14 y 16 es exactamente 15, ¿sí? Pero entre menos 20, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 93%, y solo un 7% de que consiga 500, pues, hijo de madre. Este van incluso eh, podría dar hasta pérdida. Este valor esperado hasta podría dar negativo, porque el 93% me está dando menos 20 y solo el 7% me está pudiendo generar 500, ¿sí? Por eso es que en promedio me da 16,4, pero el nivel de riesgo es muy elevado, ¿ok? ¿Sí me escuchó?
Sí, doctor Andrés, ahí ya entendí por el tema del riesgo, ¿no? Por el tema de la desviación. Uno a primera vista dice pero ya con la claridad que usted genera, eh, Exacto, entra uno a pensar ahí un poco más. exacto. Bueno, pues creo que eso sería todo, Néstor. Entonces, dejémoslo ahí y usted entonces me va preguntando a medida que Sí, señor, va un haciendo tema su muy avance. motivante este viaje, doctor Andrés, quiero aprovecharlo al 200%. Sí, señor, Bueno, sacarle el bueno, mayor provecho a esto y le agradezco mucho su deferencia, su cumplimiento. Siempre he destacado esto, ¿no? En alguna ocasión hice una maestría por fuera, o sea, pero las diferencias son abismales, ¿no? Acá toca moler bastante el tema, toca sí, leer muchísimo, y obviamente cuando hay conciencia, y mire que ya he tenido o tres doctores en este proceso y uno les aprovecha mucho el saber. claro, 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 esa es la idea. Acuérdese que la educación que tenemos en Colombia es muy buena Sí, doctor. y, y en las grandes capitales tenemos universidades de talla mundial, o sea, están dentro de las 200 y 100 mejores universidades del mundo, o sea que No, totalmente, ¿no? Y fíjense que es bueno. en estos modelos, por ejemplo, me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Y obviamente esta maestría la he venido sacando suave, ¿no? Porque también el costo tiene que uno ir siendo muy administrativo en el tema, Ujú. pero fíjese que uno entra a seminarios internacionales, a foros, y de temas fabulosos. Y la universidad pues muy acreditada, ¿no? A nivel internacional también, unos modelos. No, no, profe, yo quiero aprovecharlo y hermano, sacarle a esto más esfuerzo que más de conciencia que cualquier otra cosa. Bueno, excelente. Bueno, Entonces, Néstor, doctor muchas Andrés, le gracias por agradezco haber, mucho. bueno, lo mismo a usted, muchas gracias por haber participado y estaremos entonces conversando. Que pase una feliz noche. Igualmente, que descanse, doctor. Lo mismo, que descanse. Feliz noche. Chao, chao.